vamos a hablar de España, tratando sobre todo de entender el cómo y el porqué de su dimensión internacional y, por lo tanto, en qué medida España es un activo, es un pasivo, condiciona en un sentido o en otro la política europea, porque aunque a veces nos olvidemos, España es uno de los países más grandes y más importantes del conjunto de la Unión Europea. Por lo tanto, no estamos hablando de lo que pueda pasar en un país pequeñito, más o menos singular, sino en uno de los grandes países de la Unión Europea. Como siempre, empezamos un poco recordando la historia, puesto que la historia son los condicionantes fundamentales. Hemos comentado en más de una ocasión que el Estado moderno surge en la transición del siglo XIV al siglo XV y que son unos poquitos los que dan ese paso, los que empiezan a abrir el camino a lo que llamaríamos la modernidad en términos de derecho administrativo, o sea, a entender cómo se gobierna una comunidad. Hay tres adelantados, que son Francia, España y lo que luego va a ser el Reino Unido de la Gran Bretaña. Por ahora, en ese momento únicamente Inglaterra. Recordamos que una vez se derrumba, haga la metáfora, el Imperio Romano, asistimos a una dispersión del poder. A esa dispersión del poder la llamamos feudalismo. El feudalismo básicamente es que un señor local se hace suficientemente fuerte en términos de violencia como para proteger a una pequeña comunidad y estamos, por lo tanto, ante lo que sería un microestado. Paulatinamente vamos viendo cómo los señores feudales van trabando relaciones entre sí y se dan cuenta de que necesitan dotarse de una estructura más poderosa. Y eso da paso al origen de la monarquía. Y es que, en primer lugar, surge uno de entre ellos que por vía auctoritas consolida una posición de potestas, es decir, que le reconocen la autoridad para mandar y, consiguientemente, le dotan de determinados medios para poder ejercer el poder. En un proceso que es la historia medieval, vamos a ir viendo cómo la monarquía se va consolidando. Y surge entonces la palabra soberano, que en su momento recordemos que utilizada hoy es anacrónica, porque el rey ya no es soberano. Y la soberanía no reposa en la figura del rey. Hoy día la soberanía es de la nación y la nación se ve representada por sus parlamentarios en el Congreso de los Diputados, que es donde, digamos, reside la soberanía. Pero, por tradición, seguimos llamando soberano al rey porque durante siglos la soberanía residía en la corona y, por lo tanto, los estados tenían un cierto componente patrimonial. En España hablamos de la unión de reinos. ¿Por qué? Porque se consolida una sola monarquía que lo es de varios reinos, teniendo cada uno de los reinos su propia normativa. La ley vieja, el fuero. Llamamos fueros a las leyes antiguas que consolidaban determinados derechos o deberes, privilegios en algunos casos, de una comunidad que podía ser un ayuntamiento o podía ser un condado o lo que fuera. Lo importante es entender cómo esa transición, en el caso español, somos vanguardia en Occidente, aparece realmente ya un Estado en torno a una monarquía. Ese Estado, además, y eso se conviene resaltarlo porque por ejemplo lo podemos hacer, gira en torno a dos personalidades de la Casa de Trastámara, Isabel y Fernando. Una tiene la corona de Castilla lograda después de una guerra civil muy complicada y con un problema de derechos más que discutible. El otro procede de la Casa de Aragón, siendo Trastámara y con una madre que era una noble castellana particularmente importante y fuerte. Los dos, singularmente, son personas muy capaces en términos políticos. No solo son inteligentes, hay mucha gente que es inteligente, pero que para esto de la política no sirve. Estamos hablando de dos animales políticos muy distintos, pero muy complementarios. Él, hijo de un rey que se pasó la vida guerreando. Fernando no tuvo una buena educación, no porque no quisieran a sus padres, naturalmente su madre hizo todo lo posible, pero es que nunca hubo una corte estable de Aragón en los tiempos de su padre. Vivió en permanente guerra civil con los catalanes. Y por lo tanto la familia iba de un lado para otro, viviendo en tienda de campaña, en convento, en monasterio o en casa de algún noble amigo, pero no tuvo una sólida formación. Isabel sí, hablaba varias lenguas y sobre todo una mujer, digamos,
con una cultura reposada, ¿no? Con una visión reposada de las cosas. ¿Qué política exterior va a tener esa primera España de unión de reinos? ¿Cuáles son las ideas básicas? La primera, que viene de atrás y que es, digamos, una obsesión, la unión peninsular. Esto viene, evidentemente, de la geografía y de la historia. Somos una península, y la península tiende a ser una unidad, pero sobre todo, somos parte fundamental del Imperio Romano. Somos Hispania. Y por lo tanto, ya Roma nos dotó de una unidad y nosotros sencillamente queremos reconstruir Roma en un tiempo presente. Una Roma, evidentemente, cristiana. La obsesión por la unidad va a estar detrás tanto de operaciones de carácter militar como de operaciones de carácter diplomático a las que ahora haremos referencia. Segundo, para que un país funcione hace falta generar riqueza. Si no generamos riqueza, por mucho buen derecho que se elabore, por muchos gestos que se hagan, esto no funciona. Y la riqueza es el resultado de la actividad comercial. Evidentemente, la actividad comercial requiere muchas más cosas. Seguridad jurídica, normas apropiadas, aduanas, una política aduanera inteligente, muchas cosas. Pero si no hay actividad comercial, no se genera riqueza. La actividad comercial en ese tiempo, en una península aislada de Europa por una cadena montañosa, básicamente es el mar. Por lo tanto, nuestra política exterior es una política que quiere dar cobertura al comercio en los dos espacios naturales, el Cantábrico hacia el Atlántico y recordemos, porque lo hemos hablado, la Hansa, ¿no? El sindicato de ciudades comerciales que iban desde Flandes y Londres hasta el Golfo de Finlandia y hasta la Suecia profunda. España, básicamente en este caso es Castilla, entra en toda esa línea porque tiene lana, porque tiene productos y porque puede mercar. Y por lo tanto, estar a bien y estar presentes en la cornisa atlántica es muy importante. Para la Corona de Aragón, que duda cabe, es el Mediterráneo. Nosotros no estamos muy interesados en muchas cosas que puedan pasar en Europa, pero lo que ocurre en la península ibérica, lo que ocurre en la península griega y lo que ocurra en la orilla sur del Mediterráneo es algo que nos afectaba y mucho, por seguridad jurídica, seguridad comercial y sencillamente por ejercicio de influencia, porque si no estábamos nosotros, estarían otros, y otros en ese tiempo tiene nombre, es Francia. Por lo tanto, la rivalidad con Francia, que es el otro país que está creando Estado, va a marcar toda la historia de España durante muchísimos siglos. Bien, si nos interesan los mares, si nos interesa el comercio, evidentemente España, la península, casi isla, porque lo que nos une nos separa, que es la cordillera pirenaica, que ahora lo podemos, digamos, sortear por túneles y por los lados, pero en aquella época no era tan fácil sortearla, y todo eso lo que nos aboca es a ser básicamente una potencia marítima. España, como el Reino Unido, y a diferencia de Francia, España es una potencia marítima. Digamos, dentro de nuestras fuerzas armadas, entonces en esa época fuerzas armadas era el ejército de tierra y el ejército del aire, que no se llamaban propiamente así, eran los tercios y la armada, básicamente lo que nos importa es la armada. Entre las aportaciones de España a la historia universal está el de la infantería de marina, Marines, los marines norteamericanos. No es extraño. O sea, si nosotros somos potencia naval y nosotros queremos estar presentes en flancos muy distintos, tenemos que embarcar un tercio. En España llamamos tercio de armada, no es casual, tercio de armada a la infantería de marina, porque era el tercio de aquella época que se embarcaba para proyectar fuerza y poder luchar contra el bereber o contra el francés en Milán o contra el que tocara donde tocara, ¿no? Sencillamente eso es una aportación de España. Luego otros países han ido incorporando sus unidades de marines, pero lo inventamos porque lo necesitábamos. Y eso es una prueba, digamos, de la enorme dimensión que durante años tuvo nuestra Armada. El tiempo nos explicará por qué la Armada fue perdiendo peso respecto del ejército de tierra.
Atlántico y Mediterráneo son evidentemente los primeros objetivos, pero muy pronto surge otro, las Indias. Recordemos que será con Reyes Católicos cuando lo descubramos, pero luego hay todo un desarrollo. Y las Indias no es el Atlántico, las Indias no es América, las Indias es el Pacífico. O sea, quien comercia con China es España. El famoso galeón de Manila es el galeón que unía China con Filipinas. Y desde Filipinas se pasaba a México y desde México se distribuía por el mundo. El nombre, la palabra China, con la que conocemos erróneamente al denominado Imperio del Centro, que es el nombre auténtico de China, deriva de todo eso. De hecho, todavía en el Reino Unido se habla de China por porcelana. Son las porcelanas que nosotros trasladamos de China a Filipinas y luego repartimos por el mundo, la que populariza la palabra China, y que vale tanto para porcelana como erróneamente para el propio país. Por lo tanto, para nosotros, digamos, la proyección marítima va a ser fundamental y no se va a quedar en el Cantábrico y el Mediterráneo, sino que primero será todo el Atlántico y posteriormente será ya el Pacífico. Por último, los reyes católicos, la élite política de la época, que era particularmente potente, mucha de ella judía, y por tanto siempre tenemos un debate muy complicado de por qué los reyes católicos echan a los judíos cuando dos de sus primeros, diríamos hoy, ministros eran judíos. Uno de ellos se convirtió y dio paso a una familia muy conocida en el ámbito financiero, y el otro no quiso y finalmente se fue a Egipto, donde esa familia sigue haciendo cosas muy importantes. Pero bueno, digamos, la lógica política, hoy diríamos la lógica del relato, llevó a los reyes católicos a hacer algo que iba en contra de sus intereses y en contra de su propio equipo. Pero ese equipo tenía muy claro lo que no había que hacer. Y lo que no había que hacer era entrometerse en los asuntos del centro de Europa. Es decir, lo que pudiera ocurrir en torno al Ródano, al Rin y al Danubio no nos interesaba en absoluto. Lo que tenía que ver con el Sacro Imperio Romano Germánico no era nuestro tema. Nuestro tema son los mares abiertos, el comercio y la unidad peninsular. Esos eran los temas. Y para ello se hace diplomacia en la época, como se ha hecho durante varios siglos, que es la política matrimonial. El matrimonio de infantes y de infantas es uno de los instrumentos básicos de la diplomacia hasta antes de ayer. Con Alfonso XIII seguía siendo una política fundamental. En esta época ya no, ya se casan por amor. Es una cosa muy rara, que no da buen resultado, vaya por delante, pero que tenemos una cultura burguesa y ahora se considera que los miembros de las familias reales tienen derecho a amar de manera oficial. Antes amaban, si amaban, fuera de, pero ahora son cosas de la burguesía, y contaminar burguesía y monarquía da un resultado regulín. Pero bueno, ese es un tema distinto que no nos toca en estos momentos. Lo fundamental es entender la política matrimonial. No podemos detenernos ahora en la política matrimonial de los reyes católicos, que es fantástica, pero que responde al viejo principio castellano, creo, aquello de el hombre propone y Dios dispone. Pues los reyes lo trabajaron brillantemente. La política era finísima y todo el mundo se moría indebidamente antes de tiempo. Y finalmente el resultado fue exactamente el contrario del que buscábamos, que es vincularnos con la Casa de Habsburgo. Si algo no queríamos hacer, era la Casa de Habsburgo. Pues acabamos con ellos. Los dos matrimonios con infantes portugueses no dieron resultado por defunción. El matrimonio inglés acabó como acabó. El rey iba a casarse con Enrique VII, Enrique VII se muere, Enrique VIII era como era, y la pobre Catalina pues tuvo un final complicado. Y bueno, al final eso derivó en la propia historia de Inglaterra, los Estuardo, todo este tipo de temas que no tocan. Pero digamos, donde no esperábamos más que un buen acuerdo con Flandes y con el Franco Condado, que era la madre de don Felipe, finalmente, pues por defunción, acabamos teniendo un rey de la Casa de Habsburgo que era emperador y que tenía que primar los intereses imperiales a los intereses nacionales. España pasa en un tiempo muy breve de ser un producto en cocina que está elaborándose, de pronto es Estado y de pronto es doblemente imperio. El imperio
central, el Sacro Imperio Romano Germánico, vinculado a la Casa de Habsburgo, y el imperio que Castilla crea en América, que luego es un imperio en el Pacífico. Filipinas, Carolinas, presencia en China, presencia en la India, presencia en lo que hoy llamamos Taiwán, que fue también un lugar donde estuvimos muy presentes durante mucho tiempo. Y en un tiempo muy breve, la pequeña élite política que había consolidado, el tema de Portugal estaba todavía en el aire, la unidad de reinos y había creado un Estado, se encuentra al frente de dos imperios que le exigen una actividad de locos en un tiempo en el que ni había teléfono, ni telégrafo, no internet llegó francamente después. En ese momento comunicarse era un auténtico problema, por tanto necesitabas tener gente muy potente a la que enviar en condición de virrey para gobernar un territorio muy lejano. Y cualquiera que haya estado cerca de un departamento de recursos humanos sabe lo complicado que es encontrar a gente realmente de confianza a la que le puedas entregar una responsabilidad de este tipo. Bien, el hecho es el que es. En un tiempo muy breve pasamos de consolidar el Estado a ser doblemente imperios, pero al estar sometidos básicamente a la agenda de la Casa de Habsburgo, a la agenda imperial. Damos un salto en el tiempo. España se agota en su esfuerzo por mantener estos dos imperios. Y finalmente, a principios ya del siglo XIX, la guerra de independencia, la guerra del francés en la tecnología catalana, Napoleón, para entendernos, pone la puntilla y se lleva por delante todo esto. Es el inicio ya claro y manifiesto de la decadencia de España, que ya, digamos, ha ido dejándose partes de su poder en los distintos grandes tratados, Westfalia y demás, y ya le queda muy poco y finalmente se hunde. A partir de este momento nos encontramos viviendo un tiempo nuevo, un tiempo en el que España empieza a practicar lo que luego ya ha sido un vicio muy familiar, el ensimismamiento, el mirar hacia adentro. ¿Por qué? Primero, porque de la guerra de independencia España sale destrozada económicamente. Nuestros muy queridos y siempre fiables aliados británicos ya se ocuparon de destrozar las pocas industrias que encontraron en su camino, haciéndonos un grandísimo favor. España pasa a ser una monarquía constitucional, con un rey manifiestamente mejorable. Fernando VII, que va a dar mucha guerra y que va a generar mucha inestabilidad política. De ahí vamos a pasar a las guerras carlistas, que en el fondo no solamente son una guerra de carácter dinástico sobre derechos, sino que detrás tiene un componente ideológico. O sea, el carlismo es un defensor del antiguo régimen, los liberales, como su nombre indica, están a favor de la revolución burguesa, del liberalismo. Todo eso supone destrozo económico, supone tensiones, supone no generar riqueza, supone división entre españoles, que es una cosa que hacemos francamente bien, con mucha habilidad y con gran éxito. Bien, de aquí vamos a ir viendo ya en la segunda mitad del siglo XIX cómo aparece un nuevo concepto que surge en torno a la figura enorme de don Antonio Cánovas del Castillo, uno de los grandes políticos que hemos tenido en España. Con Cánovas la economía empieza a funcionar después de ajustes muy complicados en el debate sobre proteccionismo y librecambismo. Finalmente opta por defender a los catalanes, lo cual no siempre es muy inteligente, no lo fue entonces y no lo es ahora, pero hace mucho daño a la causa librecambista, hace mucho daño a la economía castellana, pero con Cánovas aparece un concepto que refleja muy bien lo que sienten las élites políticas del momento. El concepto es retraimiento. Retraimiento no es aislamiento. Retraimiento quiere decir que yo estoy en el mundo, me estoy enterando de todo, soy partícipe, pero soy muy consciente de mi debilidad. Y por lo tanto voy a evitar verme involucrado en los grandes temas. Estamos hablando en ese momento de la formación del Segundo Reich, tenemos de fondo la batalla de Sedan, tenemos de fondo la constitución de Italia con todo lo que ello implica. Es un mundo animado en aquellos momentos. Y lo que viene a decir Antonio Cánovas es, digamos, nosotros sentimos simpatías por unos y rechazo por otros, pero no estamos en condiciones de actuar. ¿Por qué?
Primera idea, que no siempre es suficientemente clara, porque tememos que cualquier tensión fuera se lleve el sistema político por delante. El sistema político es tan frágil, la monarquía de Alfonso XII y luego la regencia de su mujer, la reina María Cristina, es tan débil que los políticos de la época dicen: cuidado, no nos metamos en líos porque la casa está cogida con alfileres. La segunda razón de esta percepción de debilidad por parte de las élites es: no tenemos capacidad económica para llevar a cabo grandes aventuras militares. La aventura militar no solamente tiene un coste en vidas humanas, que no es poca cosa en una economía que depende del brazo, sino es que, aparte de todo, una guerra es muy cara. Y las guerras luego acaban generando unas deudas tremendas que hipotecan a un país durante muchísimo tiempo. Y España tiene una triste historia de deuda pública. Somos un país que quizá por el sacramento de la confesión, que es el más peligroso de todos los sacramentos, tiende a pecar mucho y luego se arrepiente, pero al arrepentirse la deuda no desaparece. Y por lo tanto, España sigue acumulando deudas con mucha facilidad y esto es un vicio antiguo. El resultado de todo esto, de este doble miedo, de esta inseguridad, es que España no va a tener aliados. Y cuando en 1898 Estados Unidos lance la operación para controlar el Mar Caribe, una operación en torno a Cuba, vamos a estar solos. Otros se van a dar cuenta de la operación norteamericana. Otros van a condenar a Estados Unidos. Dicen: bueno, si tú no me has ayudado a mí en esta circunstancia, ¿por qué voy yo ahora a ayudarte a ti en esta otra? Además, en el Mar Caribe, que no me pilla precisamente de paso. Bien, España se encontró sola en lo que fue la última derrota de su historia colonial. Perdemos Cuba, perdemos Puerto Rico y perdemos las Filipinas, que era la joya del Pacífico, lo que nos permitía estar de manera importante en el Pacífico, porque Filipinas no solamente es un archipiélago muy grande, muy importante y muy difícil de controlar por su geografía, sino que está en una posición crítica. Este es el punto donde el Extremo Oriente se junta con el sudeste asiático. Por una parte es vecina de China, pero es vecina de lo que ahora llamamos Vietnam, digamos de la Indochina histórica, es vecina de lo que ahora llamamos Indonesia. Es una zona muy poblada, muy activa, con una gran tradición cultural y una gran tradición comercial, y por lo tanto era muy importante para nosotros estar allí. Pues, perdemos Filipinas, que era una de las auténticas joyas de la corona, y de esta forma ya entramos en el siglo XX como una potencia post-imperial, una potencia insegura, una potencia retraída y una potencia que tiene serias tensiones internas. Es un tiempo en el que asistimos a varios asesinatos de presidentes del gobierno. Antonio Cánovas, Eduardo Dato, don José Canalejas y otros más atentados. Antes había Mortoprino, evidentemente. Es un momento en que los anarquistas están haciendo mucho daño, atentan contra los reyes el día de su boda. Y hay varios muertos en aquel terrible incidente en la calle Mayor. Hay un monumento, para quien lo quiera ver, está frente del Consejo de Estado y de la catedral militar. ¿Se llama catedral? Es castrense, gracias. No se llama la castrense. Que por cierto es muy bonita, porque la gente la conoce, pero es una catedral preciosa. Bueno, es una iglesia preciosa. Bien, esa España, digamos, débil, por retraimiento, va a evitar estar en la Primera Guerra Mundial, pero que no va a evitar es finalmente el colapso de la monarquía, el fracaso tremendo de la Segunda República, un fracaso que lleva a nuestra guerra civil, que en cierto sentido es un adelanto de la guerra mundial y que va a poner los fundamentos de la dictadura del general Franco durante 40 años. Un régimen político que no se puede entender sin la memoria colectiva de lo que ha sido el fracaso de la convivencia en la Segunda República, y no ya fracaso, sino el salvajismo de la guerra civil, porque si las guerras son siempre duras, las civiles son siempre mucho más terroríficas que las guerras ordinarias. Bien, con Franco, que no era un señor precisamente que supiera mucha política exterior, era un militar, un africanista, había sacado muy mal número en la academia, no era un particularmente brillante, pero destaca mucho en los destinos africanos dentro de lo que son las operaciones características de la infantería ligera. Participa de la creación de dos unidades nuevas. La primera son los regulares y la segunda es la legión.
Son dos unidades no ordinarias. Regular hace referencia a que se regulariza milicias irregulares organizadas por nativos, las jarcas. Se decía en aquella época utilizando una terminología puramente marroquí. Entonces las jarcas de nativos se organizan en fuerzas regulares. Y a continuación ya será la legión siguiendo el modelo francés, pero adaptándolo a nuestras circunstancias. Bien, son unidades de infantería ligera que básicamente chocan con las unidades irregulares igualmente de los grupos marroquíes que resisten a la invasión en momentos determinados y por causas determinadas. Y Franco va a hacer una carrera muy rápida. Pero eso no le dota de una formación especial, ni en guerra moderna, que no la tenía, de movimiento de carros o de artillería pesada, no sabía mucho, pero tampoco sabía mucho de política exterior. Él y algunos de sus colaboradores caen en una tentación que le dura poco, pero casi le provoca un serio disgusto. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, era evidente que España estaba para pocas bromas, pero también era evidente que el régimen de Franco se había fortalecido en su nacimiento del apoyo tanto de la Italia de Mussolini como en menor medida, pero también del Tercer Reich, del régimen en ese momento de Adolfo Hitler. Y por tanto había una cierta simpatía. La simpatía, digamos, cundía más en unos grupos que en otros. O sea, si la dictadura de Franco, en primer lugar, y sobre todo, es una dictadura militar, encontrar militares que sintieran simpatías por el mundo nazifascista era muy complicado. Los hubo un par de generales africanistas que cayeron en la admiración, pero la mayor parte de ellos eran monárquicos conservadores que no sentían gran interés por estos temas. Dentro del denominado partido único, el apaño que hace Franco fusionando determinados grupos y creando la falange de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, las JONS, grupos muy distintos, ahí sí evidentemente nos encontramos ya con un núcleo fascista que va a sentir simpatía más por el modelo italiano, católico, en el fondo más conservador, que por el modelo alemán, es un modelo pagano muy ajeno a lo que un fascista de Valladolid puede entender en la vida, ¿no? Digamos, la pasión por la naturaleza, los duendes y los dioses del bosque era una cosa que en Valladolid no acababa de casar.